¿Sabías que...? Dime, cuéntame. Amigos, la historia de México y Estados Unidos es complicada. En 1846 comenzó una guerra entre los dos países. Estados Unidos quería expandir su territorio hacia el oeste. México, todavía joven y con problemas internos, defendía lo que consideraba suyo. La guerra fue desigual. Estados Unidos tenía un ejército más fuerte y mejor preparado. México luchó con valentía, pero la derrota era inevitable. Puebla, Veracruz, Monterrey, ciudades importantes cayeron en manos americanas. Finalmente, la Ciudad de México fue ocupada. La guerra había terminado, pero el futuro de México era incierto. Un tratado se acercaba, un tratado que cambiaría el destino de las dos naciones. Con la Ciudad de México ocupada por las fuerzas militares estadounidenses, México se vio obligado a negociar para poner fin al conflicto. El Tratado de Guadalupe Hidalgo se firmó el 2 de febrero de 1848, marcando un momento crucial en la historia de ambos países. Este acuerdo puso fin a la guerra, pero a un precio muy alto para México, que sufrió grandes pérdidas humanas y territoriales. El tratado estableció la nueva frontera entre México y Estados Unidos en el río Bravo, cambiando el mapa de América del Norte para siempre. México cedió un territorio enorme, incluyendo lo que hoy son los estados de California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México y partes de Colorado, Wyoming y Oklahoma, una pérdida territorial significativa. Además del vasto territorio, México también tuvo que renunciar a Texas, un área que ya había sido disputada durante años. El tratado prometía proteger los derechos de los mexicanos que se quedaron en el territorio cedido, una promesa que no siempre se cumplió, dejando a muchas comunidades en una situación precaria. El impacto del Tratado de Guadalupe Hidalgo en México fue muy grande. Este tratado, firmado en 1848, marcó un antes y un después en la historia del país. La pérdida de territorio fue un golpe durísimo. México cedió más de la mitad de su territorio a Estados Unidos, incluyendo lo que hoy son California, Nevada, Utah, Arizona y partes de Colorado, Wyoming, Nuevo México y Texas. La economía mexicana se debilitó y la moral del país quedó por el suelo. La pérdida de tierras fértiles y recursos naturales afectó gravemente el desarrollo económico. Para Estados Unidos, el tratado significó una gran expansión de su territorio. Esta expansión fue vista como una manifestación del destino manifiesto, la creencia de que Estados Unidos estaba destinado a expandirse por todo el continente. El país se consolidó como una potencia en América del Norte. La adquisición de nuevos territorios impulsó el crecimiento económico y la migración hacia el oeste. Sin embargo, la adquisición de estos territorios también plantó las semillas de la Guerra Civil estadounidense. La expansión territorial reavivó el debate sobre la esclavitud. La cuestión de la esclavitud en los nuevos territorios dividió al país. Los estados del norte y del sur se enfrentaron en un conflicto que eventualmente llevaría a la Guerra Civil. El destino de los mexicanos que quedaron en el territorio cedido también se convirtió en un problema. Muchos enfrentaron discriminación y pérdida de derechos. La promesa de proteger sus derechos a menudo se ignoraba. A pesar de las garantías del tratado, los mexicanos en los nuevos territorios estadounidenses lucharon por mantener sus propiedades y su cultura. El Tratado de Guadalupe Hidalgo sigue siendo un tema que genera controversia hasta el día de hoy. Firmado en 1848, este tratado puso fin a la guerra entre México y Estados Unidos, pero dejó una marca indeleble en la historia de ambos países. Para muchos mexicanos, representa una humillación nacional, un recordatorio de la pérdida territorial y la desigualdad en la relación con Estados Unidos. La cesión de más de la mitad del territorio mexicano es una herida que aún no ha sanado completamente. Para Estados Unidos, el tratado es un símbolo de su expansión hacia el oeste y su ascenso como potencia. Fue un paso crucial en su camino hacia convertirse en una nación continental. Sin embargo, también es un recordatorio de las consecuencias del expansionismo y la importancia de proteger los derechos de todos, sin importar de dónde vengan. Las comunidades nativas y otros grupos marginados
sufrieron enormemente durante este periodo. El legado del Tratado de Guadalupe Hidalgo es complejo y multifacético. No solo cambió las fronteras, sino que también alteró las vidas de millones de personas. Es una historia de pérdida y cambio, de oportunidades y desafíos. Las tierras adquiridas se convirtieron en el escenario de nuevos desarrollos y conflictos. Es una historia que sigue dando forma a la relación entre México y Estados Unidos hasta el día de hoy. Las cicatrices del pasado aún influyen en las políticas y en la vida cotidiana de las personas a ambos lados de la frontera. El Tratado de Guadalupe Hidalgo nos recuerda que la historia no se puede cambiar, pero también es una oportunidad para aprender del pasado y construir un futuro mejor. Es importante recordar que la historia la escriben los que ganan. Es fundamental buscar diferentes puntos de vista y comprender cómo los eventos del pasado siguen afectando el presente. México y Estados Unidos son vecinos y socios. A pesar de su pasado complicado, ambas naciones comparten una frontera y un futuro común. Es responsabilidad de todos construir puentes de entendimiento y cooperación para un futuro más justo y equitativo.